Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más te agradecemos por tu infinita misericordia de permitirnos venir a adorarte en espíritu y en verdad. Y en nuestros corazones, Señor, hay una lucha intensa. Deseamos ser semejantes a Cristo, pero el enemigo está en el camino poniendo trampas, Señor. Repréndelo en esta hora y perdona en donde hemos fallado y hemos pecado. Lávanos en la sangre preciosa de Cristo y rogamos humildemente por la presencia de tu Santo Espíritu. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, en esta hora no soy digno de predicar tu evangelio, porque si fuera por tu justicia ya me hubieras cortado, mas sin embargo, en tu misericordia me permites predicar tu evangelio y contar de las maravillas que tú has hecho en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, me pongo en tus manos para que sea un instrumento. Usa mis pensamientos, mis bocas, mi labio, para que sea un mensaje que podamos comprender para enfrentar el tiempo que está enfrente de nosotros. Y entonces, cuando atravesemos ese momento difícil, podamos ser trasladados al reino de los cielos. Te ruego por cada alma en este lugar, gracias por darnos la oportunidad de servirte y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En la lectura bíblica, nosotros leímos Éxodo 32, versos 33 y 34, lo vamos a leer nuevamente. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Durante la semana pasada, hablando con una joven, esta joven me comentaba, y me dio mucho gozo lo que me dijo. Dice: estoy buscando más las cosas del Señor y rechazando las cosas del mundo. Y bueno, gloria a Dios. Y en la conversación llegamos a un punto donde surgió la pregunta, y este tema pues Dios lo inspiró en esa dirección, para atender la inquietud, la pregunta o la duda que haya en alguno de nuestros corazones. Algunos de nuestros corazones y en la mayoría de los que están afuera. Durante conversábamos, llegamos al punto donde si Dios castiga o no. Entonces, cuando conversamos, entonces ella dijo: yo quisiera saber si Dios castiga o no. Entonces, con eso en mente, el Señor nos inspiró este tema. Aunque yo lo estaba preparando y no sabía cuándo iba a presentarlo, pero bueno, gloria a Dios. En el camino a Cristo, en el capítulo 13, la fuente de regocijo y felicidad nos dice: es la obra de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad. Tergiversa la verdad respecto a Él, llena la imaginación de ideas falsas tocante a Dios. Y en vez de esparcirnos en la verdad con respecto a nuestro Padre Celestial, muchísimas veces fijamos la mente en las falsas representaciones de Satanás y deshonramos a Dios desconfiando de Él y murmurando contra Él. Satanás siempre procura presentar la vida religiosa como una vida de tinieblas. Desea hacerla aparecer penosa y difícil, y cuando el cristiano, por su incredulidad, presenta en su vida la religión bajo este aspecto, secunda la falsedad de Satanás. Cuando estuve trabajando en el restaurante, llegaban dos hombres, eran asiduos clientes de allí, y pues como llegaban de continuo todos los lunes, empezó a haber una amistad entre nosotros, y resulta que me entero de que ellos eran cristianos, y ellos tenían su propia empresa, o su propio trabajo. Entonces un lunes que llegaron, le pregunté: y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Tienes trabajo? Y me dice: sí, tengo muchísimo trabajo. Entonces yo le dije: bueno, tú eres uno de los bendecidos de Dios. ¿Sabes lo que me respondió él?
Porque le dije, tú eres uno de los bendecidos de Dios porque hay muchísimos que no tienen trabajo. ¿Sabes lo que me dijo él? No, hombre, no, si el trabajo es un castigo. Yo creo que él estaba escuchando al negrito del batey. Porque dice, el trabajo es un castigo, es una maldición, dice, Dios lo dejó como un castigo, dice. Entonces imagínense, si estos son los cristianos que hablan así, ¿qué será lo de allá afuera? Y como no entendemos entonces cómo es Dios, esto nos está llevando a vivir en tiempos extremadamente peligrosos, ¿sí o no? El Señor Jesús dijo que iban a haber justo antes de su venida, pues guerra, iba a haber también hambres, rumores de guerra. En el testimonio de Jesucristo dice que cada vez son más frecuentes los asaltos y los secuestros y el armamento corre allá afuera de una manera increíble. Y eso pues nos está haciendo vivir en una crisis, ¿sí o no? O también en unos tiempos difíciles. Es allí donde hemos tomado el nombre del título de este tema. Tiempos difíciles, medidas extremas, sin embargo, cuidado con los extremos, porque te pueden hacer daño. Entonces, en la Escritura es donde nosotros siempre vemos, este libro está escrito para hablarnos en realidad de la gran controversia entre Cristo y Satanás, ¿cierto? Y desde que este individuo, Lucifer, en ese tiempo se rebeló contra Dios, ha llegado a llenar el universo entero de tragedia, de dolor, de miseria. Y entonces la Escritura, la Santa Biblia, lo que hace es hablarnos de muchas crisis, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta hora en aprender de esas crisis, porque de la medida como nosotros nos desarrollemos en la crisis, vamos a tener consecuencias. También vamos a usar, además de las Sagradas Escrituras, el testimonio de Jesucristo, donde nos dice el Señor en Joya de los Testimonios, tomo 2, bajo el título El conflicto inminente, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios, una crisis aguarda al mundo, la lucha más portentosa de todas las edades está por producirse, acontecimientos que durante más de 40 años nosotros, eso lo escribió allá en 1880, imagínense, para nosotros ya son más de 170 años, ¿cierto? Basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos, ¿sí o no? Pero nosotros vamos a tomar la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que nosotros sepamos cómo vamos a enfrentar esta crisis. Decía entonces que la primera crisis empezó en el cielo y luego con Adán y Eva cuando decidieron desobedecer a nuestro Dios en Génesis capítulo 3 y de ahí en adelante una serie de crisis, pero en esta hora queremos tomar la que está en Levítico 10, 1 al 3. En Levítico 10, 1 al 3 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿No suena como un Dios misericordioso, Y lo que sigue a continuación es aún más duro. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ese es un tiempo de crisis, ¿sí o no? ¿Usted imagina como padre que suceda eso en la presencia de usted viendo eso y que Dios le diga, calla? ¿No parece un Dios misericordioso? Entonces, aquellos perversos que tergiversan la Escritura dicen, ve, ahí está diciendo que Dios es un Dios verdugo. Pero vamos a ver por qué sucedió, cuál fue el problema aquí. Vamos a tomar otra crisis y de paso ustedes pueden estudiarlo en casa y pídanle al Señor que nos muestre qué es lo que está, las lecciones que hay ahí para nosotros. La otra fue número 12. Recuerde que Aarón cayó, pero parece que Aarón, y como todo humano, se quedó con la espinita. En número 12, 1 y 2 nos dice, María y Aarón hablaron contra Moisés
a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y quién lo oyó? Y lo oyó Jehová. Y sigue el relato y saltamos al versículo 8, donde Dios dice, cara a cara hablaré con Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y entonces el versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Otra cita donde aparentemente, como que no hay misericordia ahí, ¿cierto? Ahora dice Aarón, le echa la culpa a Moisés, no pongas este pecado sobre nosotros. ¿Quién fue que habló? Ellos, pero le estaban echando la culpa a Moisés. Aquí hay otra cita, otra crisis en número 16, la rebelión de Coré, Datán y Abirán. A ver. Allí nos dice en el versículo 19, en casa leemos todo el capítulo completo. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Wow. Dice en conflicto y valor, rebelión en el campamento. Es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el que consiste en menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarlos. En la rebelión de Coré, Datán y Abirán, dice que la tierra se abrió y fueron tragados. Otra vez, parece difícil ahí entender cómo es que un Dios misericordioso, amoroso, haya permitido eso instantáneamente. ¿Cuál sería la respuesta? Sencillo. Habría que estudiar toda la Biblia. Todos estos individuos estuvieron cautivos en Egipto. Todos estos individuos vieron la mano poderosa de Jehová hacer caer las plagas, y no les tocó a ellos. Todos estos individuos vieron cómo Dios los guiaba en columna de fuego por la noche y columna de nube durante el día. Todos estos individuos vieron a Jehová Dios abrir el mar rojo cuando el enemigo venía detrás de ellos. Todos estos individuos vieron a Dios dándole maná por 40 años, hermano. Ese es un Dios misericordioso. Pero cuando las personas se van arriba y queremos hacer nuestras decisiones, allí nos metemos en problemas. Entonces, por eso es, ahora bien, cuando nosotros somos llamados por Dios y aceptamos la invitación y venimos a ser hijos de Dios, entonces dice acá que entre los que se acercan a Dios, Él debe ser glorificado. Por lo tanto, cuando yo decidí ser cristiano, yo dije dejar de ser del mundo y no puedo seguir siendo mundano ni actuando como la gente del mundo. Debe haber algo diferente, algo tiene que cambiar en mí. Porque Él dice que en los que a mí se acercan seré santificado. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno de nosotros es una carta de amor que Dios manda a las personas que están a tu alrededor. Por eso estos individuos allí mismo les cayó. Ahora bien, Dios no castiga, porque ya leímos en la lectura bíblica que hay un día que va a ser castigado, porque Dios no ha castigado a nadie todavía. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos? Debemos de entender que Dios dice que el que sea rebelde será cortado de su pueblo. Porque si Dios castigara, entonces Satanás ya no existiera. ¿Qué hace Dios? Los manda a descansar porque ya han pasado la copa de la misericordia, de la gracia, y ahora ya están descansando hasta que Cristo venga.
El día del castigo es también conocido como la obra extraña de Jehová Dios, porque Timoteo dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces todavía a esta gente fueron cortadas, igual que los antediluvianos. Va a haber un día en que todos van a recibir ya sea la recompensa vida eterna o la destrucción eterna. Aparentemente, después de esos eventos ya no hubo más situaciones tan drásticas de eliminar instantáneamente al pecador, aunque sí hubieron algunos casos. Entonces David escribió, o más bien Salomón, en Eclesiastés 8:11, nos dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. O sea que Dios ha permitido ahora, por ejemplo, si fuera el mismo, o es el mismo Dios, pero si Dios ahora mismo se presentara ante nosotros, ¿cuántos de nosotros quedaríamos vivos? ¿Cómo así? Pero si somos el pueblo de Dios. Pero hay pecado en nosotros entonces, que nos destruiría. Por eso Él decidió, con el Espíritu Santo, Él puede estar con nosotros, estarnos diciendo: arrepiéntete, porque si sigues en esa dirección, vas a ser destruido. Eso es la misericordia, esa vocecita que constantemente te está diciendo: arrepiéntete, no lo hagas. Entonces, dice, como no se ejecuta luego la sentencia, el corazón de los hombres dice: no, hay que hacer diversión porque total, el mundo no se va a acabar, vamos a seguir de fiesta, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios no va a destruir. Ahora vamos a saltar a otra crisis, que en esta sí nos vamos a entretener un poquito más, porque vamos a ir ahora a la raíz de la crisis. Porque si nosotros sabemos dónde está la raíz, es igual que la obra médico-misionera, si sé dónde está el problema, entonces ahora ya va a poder resolver el problema, ¿sí o no? Primera de Samuel 2:12. En 1 Samuel 2:12 también les invito a que lean en casa todo el capítulo. Aquí vamos a hablar de otros hijos de un sacerdote. Eran los hijos de Elí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo así? Si eran los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote. Y por ellos ser así, eso trajo al pueblo de Israel una gran crisis, y el arca cayó en manos de los filisteos. ¿Cómo se llamaba ese día? Cuando cayó Elí y se golpeó la nuca y murió. Antes de morir dijo: Icabod, la gloria de Dios ha sido quitada. Seguimos leyendo en el versículo 22, pues ya leímos que no conocían a Dios, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Yo me acuerdo cuando no era cristiano, muchos hombres allá afuera decían: no vaya a la iglesia, y a mi mujer no le permito que vaya a la iglesia porque seguro que va a dormir con el pastor. Parece que eso viene desde aquí, desde los días de Elí, desde los hijos de Elí. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Le dice Elí a los hijos: no, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Quiere decir que ya ellos, la rebelión era tan grande, estaba tan implantada, como dice el testimonio de Jesucristo, la rebelión establecida es incurable. Y ya ellos, pues ya estaba determinado el destino en ellos. Y luego vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová:
nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo dice el Señor? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora vamos a ir al comentario de Patriarcas y Profetas en el capítulo Elí y sus hijos. Les recomiendo que lo lea. Muchas lecciones allí. Y nos dice allí, Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, se le consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Pero aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. Parece que estaba muy ocupado en la obra. Elí era un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado. Pero Elí se sustrajo a estas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Sin pensar las consecuencias terribles de su proceder, satisfizo todos los deseos de sus hijos y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Dios acusó a Elí de honrar a sus hijos más que al Señor. Antes que avergonzar a sus hijos por sus prácticas impías y odiosas, Elí había permitido que la ofrenda destinada por Dios a ser una bendición para Israel se trocase en cosa abominable. Oiga, note eso. ¿Qué hizo Dios? Acusó a Elí. Ay, ¿cómo nos verá Dios a nosotros? Y eso trajo la crisis de sus días. Los que siguen sus propias inclinaciones, en su afecto ciego por sus hijos, y permitiéndoles que satisfagan sus deseos egoístas, no les hacen sentir el peso de la autoridad de Dios para reprender el pecado y corregir el mal. Ponen de manifiesto que honran a sus hijos, impíos más que a Dios. Sienten más anhelo por escuchar la reputación de ellos que por glorificar a Dios, y tienen más deseo de complacer a sus hijos que de agradar al Señor y de mantener su servicio libre de toda apariencia de mal. A Elí, como sumo sacerdote y juez de Israel, Dios le consideraba responsable por la condición moral y religiosa de su pueblo, y en un sentido muy especial por el carácter de sus hijos. Él debió haber procurado refrenar primero la impiedad por medidas benignas, pero si éstas no daban resultados positivos, debiera haber dominado el mal por los medios más severos. Provocó el desagrado del Señor al no reprender el pecado ni ejecutar justicia sobre el pecador. No se podía confiar en él para que mantuviera puro a Israel. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. ¡Ay! Oiga eso. Bastante tengo yo con mi vida propia, con el yo mío. Y ahora se me cargan también los pecados de la esposa y de los hijos en la familia. Y si soy anciano, pastor o líder, la condición de la iglesia se me cobra a mí también. ¡Wow!
son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Son tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales hechos nosotros mismos. Está seria la cosa. Por eso, hermanos, nosotros somos una familia y nosotros debemos de ayudarnos unos a otros, no estar en una guerra abierta. Aquí no hay una lucha de poder, hay una cabeza, Cristo Jesús. Dios es un Dios de orden y Dios pone a sus dirigentes. Si el dirigente está haciendo contrario a lo que Dios dice, déjelo que Dios se va a encargar de él, usted siga obedeciendo a Dios. Por eso, cuidado con los extremos, no se vaya ni para un lado ni para el otro, siga el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. O sea que todos esos pecados también nos cargan a nosotros los dirigentes. Ay, mamá. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio juicio. Ahora, ¿cuáles son los reglamentos que Dios le dio? Los estatutos, decretos, ordenanzas, preceptos, mandamientos y la ley de Dios. 6 cosas dio Dios para el pueblo de Dios. Hoy solamente nos hemos enfocado en la ley de Dios y entonces como no se enseñan ni los preceptos, porque se me dice a mí como padre cómo yo debo de actuar en mi hogar, como esposo, como hijo, como hermano, como individuo, cómo yo debo hacer negocio con cualquier persona, cómo yo debo cuidar mi cuerpo, todas esas cosas para ser un pueblo santo, una nación santa. Pero Elí descuidó eso y siguió su propio juicio. Por eso, hermano querido, nosotros, los hijos de Dios, toditos debemos de estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Si hay una sola Biblia, si hay un solo Espíritu, todos aquí nosotros deberíamos ser unánimes. ¿Sí o no? Yo no puedo seguir mi propio juicio. El día que siga mi propio juicio, dice en la gran controversia entre Cristo y Satanás, en el mismo introducción, el principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las santas escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose de que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores y se puede razonar con ellos. En esta forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter que son una maldición para ellos durante toda su vida y que propenderán a reproducirse en otros. Sigue diciendo en el mismo capítulo, no hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Por eso estamos como estamos. Todos nuestros jóvenes, si ustedes se fijan, todas las últimas masacres son jóvenes de 17 a 25 años que crecieron jugando las maquinitas y viendo las peliculitas. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden todo respeto. Los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. Ahora mismo estamos viviendo un caso de una familia, ¿verdad?, donde la madre y el padre lloran amargamente. Si se toleran las prácticas impías en los hijos, mientras que los padres hacen profesión de religión, la verdad de Dios queda expuesta al oprobio. Usted puede ser muy predicador, muy cristiano,
pero si sus hijos están haciendo otra cosa, eso más bien es un oprobio para la causa de Dios. Y otra vez, volviendo a la misericordia de Dios, gloria a Dios que Dios no me corta, no me ha destruido. Eso es misericordia, ¿sí o no? Cada minuto, cada segundo es una misericordia de Dios, que yo esté vivo todavía, ya debería estar cortado hace rato. Pero me está dando la oportunidad que enderezca la nave. La mejor prueba del cristianismo en un hogar es la clase de carácter engendrada por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de piedad más positiva. Puede predicar muy lindo, puede hacer todo lo que usted quiera, pero queremos hechos, no solamente palabra. La mejor prueba del cristianismo, otra vez ya lo vimos, es un hogar cristiano donde se presente a los niños los principios de respeto a Dios. Hoy estamos cosechando amargamente. Nuestra juventud está sufriendo mucho, hermanos, mucho, mucho. La madre siempre debiera tener la cooperación del padre en sus esfuerzos para establecer el fundamento de un buen carácter cristiano en sus hijos. Eso es lo que Dios quería. Pero a todos nosotros, los que nacimos de México para allá abajo, nos enseñaron que usted es varoncito, usted es un hombrecito. Eso es para los mexicanos dicen una palabra, pero yo, las hermanas, para las señoras. Y entonces el muy varoncito estaba borracho, tendido, tirado en una calle, mientras que los hijos pobres sufriendo. Y el domingo muy aleluya y gloria a Dios. El otro extremo es, un padre excesivamente cariñoso no debiera cerrar los ojos a las faltas de sus hijos porque le resulte desagradable corregirlos. El otro extremo es, no, el pobrecito, el niño. Dice, debiera inculcarse en la mente de los niños los principios correctos. Si los padres se unen en esta obra de disciplina, los niños entenderán lo que se requiere de ellos. Pero si el padre, por palabra o apariencia, muestra que no aprueba la disciplina que da a la madre, si cree que ella es demasiado estricta y piensa que él debe compensar la rigurosidad con mimos y condescendencias, se arruinarán los hijos. Los padres complacientes recurrirán a engaños y los hijos pronto sabrán que pueden hacer lo que les plazca. Los padres que cometen este pecado contra sus hijos son responsables ¿de qué? La pérdida de sus almas. Sed firmes, sed decididos en poner en práctica la instrucción de la Biblia, pero liberados de toda pasión. La otra extremo es que sea duro con ellos, poner supuestamente disciplina y no dar ejemplo. Recordad que cuando sois ásperos e irrazonables ante vuestros pequeños, les enseñáis a hacer lo mismo. En Efesios 6:4 nos dice el Señor, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios os requiere que eduquéis a vuestros hijos, usando en vuestra disciplina toda la táctica de un sabio maestro que está regido por Dios. Imagínate, si nunca había tocado la Biblia, no había Biblia en casa. Antes de mucho la misericordia de Dios. Si el poder de Dios que convierte se ejerce en vuestro hogar, vosotros mismos aprenderéis constantemente. Representaréis el carácter de Cristo y agradarán a Dios vuestros esfuerzos en este sentido. Nunca descuidéis la obra que debiera hacerse para los miembros menores de la familia del Señor. Padres, vosotros sois la luz de vuestro hogar. Brille pues vuestra luz en forma de palabras amables en sedantes tonos de voz. Quitad de ellas el aguijón mediante la oración a Dios en procura de dominio propio. Y los ángeles estarán en vuestro hogar, pues ellos observarán vuestra luz. Wow. Perdón por la pausa, pero cuando yo estaba construyendo este tema, ahí hay un verdadero hombre, hermano. Como tiene a su niña, tiene a su niño enseñándole. Y mire la cara de ese niño. Y me acordé de mis hijos, ¿ve? Que cuando uno está niño, ¿a quién tiene sino a papá y mamá? Y si papá y mamá no me enseñaron cuando fui pequeño, el mundo que voy a vivir va a ser cada vez más duro.
Y le pedí perdón a mi Dios por, descuidar. Mira este rostro de ese niñito. La disciplina que deis a vuestros hijos proseguirá en forma de corrientes fuertes y claras, que llegan hasta el mundo saliendo de vuestro hogar correctamente conducido. Eso fue la teoría, ahora vamos a la práctica. Allá por el año, creo que fue el año 2008, estábamos nosotros todavía allá en Buchanan. No, en Buchanan no, allá en David, segundo piso. Y en aquellos días apareció un joven que se llamaba Antonio Bonilla, lo trajo la hermana Elizabeth César, que había sido quemado en un accidente y trajo. Y nos hicimos amistad nicaragüense. En los años 1983 yo estuve en las montañas de Pantasma con P, no con F. Y estaba en el servicio militar obligatorio y ahí el Señor me libró de víboras, de balaceras, de ríos revueltos, de avispas, milagrosamente. Y este muchacho era de ese lugar. Y como nos hicimos amigos, acordamos de que, curiosamente, yo le había pedido a Dios antes de conocerlo a él, Señor, a mí me gustaría volver a Pantasma, pero quisiera ir con otro ejército, porque yo estaba con el ejército de aquí y ahora quería ir con el ejército de Cristo Jesús. Y me envía este hombre. Y acordamos y él me da una encomienda para llevársela a su casa. Y Dios me estaba contestando ahí la pregunta de la oración de ir nuevamente a ese lugar. Pero resulta, hermanos, que nosotros habíamos hecho un viaje de 4 semanas. En la tercera semana yo pensé, voy a ir a atender este asunto y luego ya pues nos volvemos. El día anterior, o 2 días anteriores a que yo fuera a ese viaje, mi hijo se enfermó de dengue. Y los médicos dijeron, hay que ponerlo en estudio porque le puede ser un dengue hemorrágico. Y si es un dengue hemorrágico, el muchacho se va a morir. A la mañana siguiente, hermano, ¿qué usted hace? ¿Usted va a hacer lo que tiene que hacer o se queda cuidando a su niño? Y esta es otra de las trampitas de Satanás. Porque Satanás usa mucho los sentimientos y las emociones. Me levanté a las 4 de la mañana, el muchacho estaba allí en una cama. Y le dije, mira hijo, si yo me quedo aquí, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Pero si yo le obedezco a Dios, Él te va a cuidar a ti. Y lloré con él y me fui. Cuando llego allá, me dice el pastor de allá, porque yo le conté la situación, tengo esta situación, y él me dice, no se puede ir, hermano, porque hemos invitado por radio, dice, a todo este pueblo, dice, y van a estar en el estadio para escuchar a un predicador que viene de los Estados Unidos. Bueno, hermano, vamos a hacer entonces, ni modo, vamos a hacerlo. Y hermano, increíble ahí esa gente como venía caminando 2 días de camino de la montaña, escuchando el mensaje. Al día siguiente, que tiene que hacer ahora una reunión con todos los pastores dominicales. Entonces les dimos los estudios, les dimos mensajes, y entonces ya cuando ya estoy concluyendo, le digo al hermano, yo tengo que irme inmediatamente porque tengo al muchacho que está enfermo. Cuando estamos ahí conversando, aparece un hombre en medio de la reunión de todos los pastores y dice, ¿quién es Francisco Moncada? ¿Quién es Francisco Moncada? Y entonces me sorprende. Dice su esposa que tiene que regresar inmediatamente porque su hija está enferma y la van a operar. Yo dije, wow, pero espérate un momento, ¿quién es? ¿Es mi hija o es mi hijo? Y entonces ahora sí, hermano, dije yo, wow, y ahí nosotros somos propensos a veces a dudar, pero gloria a Dios que ese fue el proceso de entrenamiento, porque todavía en esos años yo tenía 3 añitos de ser cristiano. Y entonces cuando yo vengo con toda esa guerra aquí en la mente, y yo le dije al Señor, ¿será que me estoy volviendo fanático? Porque yo estoy aquí pensando que tú te has dicho que yo tengo que ir a predicar el Evangelio a todo lugar. Pero ahora no solamente está mi hijo enfermo, sino que también mi hija enferma. Y ahora, Señor, si a mi hija la operan, tenemos el boleto de avión comprado. Y si ella tiene que quedarse en recuperación, entonces voy a perder el boleto, voy a perder el trabajo y se me hizo un mundo encima. Pero después me vino a la mente, castillo fuerte es nuestro Dios. Después el resto del camino llegó a la casa. Oye, qué viaje más largo, 8 horas desde lo más profundo de la montaña hasta llegar a la ciudad.
Y obviamente en mi país, en aquellos días, no sé si ahora todavía, no había luz, nunca hay luz. Oscuro todo eso. Agarro un taxi, voy a la casa y afortunadamente, gloria a Dios, el cuñado le había prestado el carro a mi hermano y estaban precisamente en el momento que llegué en la casa. Y entonces me entero que era la hija la que estaba en el hospital ahora. Y entonces ella arrancó para el hospital. Cuando llego al hospital me di cuenta, escucha este testimonio. Cuando yo entro y veo a mi hija, ustedes saben esas miradas que dicen mucho pero no dicen nada. Pero yo sentí que me estaba recriminando. Papi, estoy en un país donde no es el mío, o por lo menos no, sus amigos no están ahí, y tú, lejos, y aquí en un hospital. Pero le dije a mi hija, después que escuché el testimonio, resulta que a ella le dio un dolor, parece que del lado de la vesícula, y la llevaron de emergencia al hospital. Pero en el hospital le dijeron a la mamá, tiene que pagar $50 para administrarla. Pero la señora no tenía dinero, porque no es que papá tenía dinero, pero el papá estaba en viaje, y él lo tenía oculto, los 10 pesos que tenía. Son $50 para que la puedan recibir. ¿Y ahora qué hace? Pues alguien dijo, yo doy los $50. Y la administraron y la chequearon. Después le dicen, bueno, hay que dejarla en observación, pero son $200. Si no podíamos con 50, ahora con 200. Apareció otro y dice, yo doy los $200, atiéndala. Y los médicos atendiéndola como si fuera, bueno, una princesa, bueno, en ese tiempo más todavía. La estaban atendiendo de maravilla. Y le dije a mi hija, viste hija, si yo hubiera estado aquí yo no hubiera podido hacer nada. Pero Dios, si hago la voluntad de Él, cuidará de ustedes. Finalmente el día siguiente me le dieron de alta y entonces pudimos traer de regreso en nuestro país, a este país, a nuestros hijos. Gloria a Dios. Otra breve crisis fue cuando la graduación de mi hijo. En la graduación de mi hijo, él estaba en la academia y la graduación de él fue viernes por la noche, sábado. Y para mí eso fue una prueba, hermanos. Entonces yo le dije, hablando, pero ¿por qué tenemos que hacerlo en viernes por la noche si el mandamiento dice no hagas en él ninguna obra? Y llegué y en esa misma graduación había una hija de un pastor y hablé con este pastor. Y le dije, pastor, si el mandamiento de Dios me dice que no haga obra alguna, ¿por qué tenemos que hacerla en viernes por la noche si son las horas primeras? Bueno, tú sabes, yo creo que... Pero pastor, le estoy diciendo, mire el mandamiento. Sí, pero yo pienso que... Pero pastor, mire, pero es que yo siento, yo creo. Nunca me dijo un escrito está. Después los hermanitos que sabían más de Biblia que yo, supuestamente, porque han estado más tiempo en la iglesia, me decían, no, muchacho, no sea loco, no sea fanático, vaya con su hijo, porque si no va a dejar marcado a su niño para siempre. En esos días, nosotros teníamos como unos 3 o 4 grupos pequeños allá en Miami. Y había una hermana que ya había recibido toda la fe de Jesús, ya estaba lista y era misionera y era tremenda, pero no se bautizaba. Y estábamos luchando con ella casi por un año, hermana, pero bautícese. Él llegó el viernes. El viernes le digo a mi hijo, mira hijo, yo no puedo acompañarte. Yo me fui para la iglesia. Y siempre uno va con la mente, estoy haciendo lo correcto, no lo estoy haciendo. Cuando llego a la iglesia, me dicen los hermanos, porque me senté en la última banca. ¿Qué hace aquí, hermano? Vaya, siéntese ahí al frente. Dice. ¿Y por qué me voy a sentar al frente? Porque aquí hay bautizo esta noche, dice. Y la persona que se va a bautizar, usted le dio los estudios bíblicos. Y yo decía, ¿y quién será? ¿Quién era? La muchacha esa, la señora esa que no quería bautizarse. ¡Wow! Increíble las crisis, que te están preparando para la crisis grande. Antiguamente la autoridad paterna era respetada. Los hijos estaban entonces sujetos a sus padres y los temían y reverenciaban. Pero en estos últimos días el orden ha sido invertido. Algunos padres están sujetos a sus hijos, temen contrariar su voluntad y por lo tanto ceden a lo que les exigen. Eso me llevó a otra crisis. Ustedes saben, los muchachos crecen
Empiezan a trabajar, tienen su dinerito en la bolsa, tienen el carro y como ya son, dicen ellos, mayores de edad, se van por ahí. Y yo entendiendo eso, yo les dije, bueno, está bien, yo sé que son jóvenes, los sábados, como la puesta de sol es a las 9, vengan a las 12 pues. Ah, no, me venían a la 1, me venían a las 2, y era conflicto. Y entonces la cosa se fue calentando, y ustedes imagínense la madre del lado de los hijos, del lado de lo que Dios dice. Entonces, yo les dije, yo quiero la bendición de Dios en mi casa. Y si ustedes van a seguir actuando así, se van a tener que ir. Y tú estarás pensando, a este se le pasó la mano aquí. Y por mucho tiempo estuve con eso en la mente, dándole vuelta. Pero Dios me enseñó la respuesta aquí. Tú la vas a ver. Porque tal vez, o alguno que está viendo por cámara, por video, por internet, tiene este conflicto. ¿A quién obedecer? ¿A Dios? ¿O a cualquier otra cosa? Sea hijo, madre, esposa, lo que sea. Pero mientras que los hijos están bajo el techo de sus padres y dependen de ellos, deben estar sujetos a su voluntad. Los padres deben obrar con decisión, requiriendo que se acate lo que ellos consideran correcto. Algunos padres indulgentes que aman la comodidad temen ejercer una autoridad sana sobre sus hijos indisciplinados para que ellos no huyan del hogar. Sería mejor que algunos hicieran eso antes que permanecer en el hogar, viviendo a expensas de la generosidad de sus padres y al mismo tiempo hollando toda autoridad, tanto humana como divina. Oiga el consejo de Dios, si es rebelde, pero la mayoría de nosotros no, que mi niño no se vaya. Sería muy provechoso que tales hijos tuvieran la plena independencia que se imaginan que es tan deseable, que aprendieran que se necesita esforzarse para vivir. Digan los padres, pero aquí está la respuesta, digan los padres al muchacho que amenaza con escaparse del hogar: hijo mío, si estás determinado a irte del hogar antes que someterse a reglas justas y debidas, no te lo impediremos. Si piensas que el mundo es más amistoso que los padres que te han cuidado desde la infancia, deberás descubrir tu error por ti mismo. Serás bienvenido cuando desees volver a la casa de tu padre para ser sometido a su autoridad. Las obligaciones son mutuas. Al paso que tú tienes alimento, vestido y cuidado paternal, a tu vez estás en la obligación de someterte a las reglas del hogar y a la sana disciplina. Mi casa no puede ser mancillada con el hedor del tabaco, con palabras viles o embriaguez. Deseo que los ángeles de Dios estén en mi hogar. Si estás plenamente determinado a servir a Satanás, mejor estarás con aquellos cuya compañía amas de lo que estarías en tu hogar. La crisis es por nuestros hogares, y de ahí abarca la iglesia, la ciudad, el país, el mundo entero. Si nosotros no volvemos a Jehová Dios, entonces nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Dios es un Dios misericordioso, que todavía es misericordioso conmigo, pero yo tengo que tener claro que mi prioridad es Jehová Dios sobre todas las cosas. Hay uno en la Biblia que tuvo el balance perfecto. No fue perfecto porque pecó, pero tuvo el balance perfecto. ¿Saben quién fue? No. Abraham. En Génesis 18, 17, 19, ¿cuál fue el secreto de Abraham? Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser a Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuál fue el secreto de Abraham? Respetar a Dios sobre todas las cosas. No le importó, o claro que le importó y le dolió, y tuvo que tomar una decisión: si sacrificar a mi hijo u obedecer a Dios. Hoy vemos la recompensa de Abraham, ¿sí o no? Nosotros hoy día somos los nuevos Abraham.
Depende de nosotros, hermanos queridos. Números 14, 18 y 19. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahí está el balance. Y muchas veces nosotros, y he oído muchas oraciones por toda parte que voy, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe lo que le está diciendo usted a Jehová Dios? Eres un verdugo. No retires de nosotros tus muchas misericordias. Es la manera correcta. No retires de nuestros hijos tus misericordias, porque ya dentro de poco los ángeles van a ser retirados con la misericordia para nunca más volver. Y la situación del mundo va a ser terrible. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios, una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimiento que durante más de 40 años nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminente, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera? Dice el Señor que los entendidos entenderán. Y lo que ha pasado en Boston en estos últimos días, toda la ciudad tomada por el ejército, donde nadie podía salir de sus casas. Es lamentable lo que está sucediendo. Y nosotros sabemos que una gran crisis nos espera. El Señor ha dejado las indicaciones que nosotros debemos de salir de las ciudades. Y luego dice 1 de Timoteo 5, 7, 8. Manda también estas cosas para que seas irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor dio todas las indicaciones claritas. Yo puedo predicar muy lindo, pero si yo no hago provisión para los míos, entonces Dios me va a castigar. Absolutamente. Yo voy a cumplir lo que yo coseché, yo voy a recoger lo que yo sembré. Dios por mucho tiempo ha dicho, prepárate para lo que viene, haz provisión. ¿Ustedes creen que yo ahora, después de todo lo que he predicado, voy a ir donde mi papá un día y decirle, aquí vengo con la mujer, con mis 2 hijos que ya tienen también pareja o si tienen nietos, viejo, vengo para que me des de comer? Yo lo autorizo a él que me saque a bazucazo de la casa. Porque muy cristiano y todo lo que tú quieras, si no haces provisión para tus hijos, para tu familia, para la crisis que nos viene, porque esto se nos vino encima. Y no quieren enseñarnos. Pero Dios siempre en su misericordia, aguantando todavía por un momento más. Ya vieron el secreto cuál es. Obedece a Dios sobre todas las cosas. Obedece lo que Él ha dicho que debemos de hacer y Él va a responder. Por eso Dios nos dio el Salmo 91. El Salmo 91 del 1 en adelante, todo el Salmo es para la crisis de los últimos días. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y el versículo 14 da la clave, porque ha conocido mi nombre. Bueno, esto ya no es juego más. La cosa está bien fea. Y Dios, libro Maranata dice, los eventos de los últimos días han sido claramente revelados, pero hay muchos dentro del pueblo de Dios que no tenemos idea de lo que viene. Todavía, hermano querido, Dios es un Dios de misericordia, pero ya está llegando al final. Ya ha dado todas las posibilidades, todas las oportunidades. Quiera el Dios del cielo que estos últimos días
los aprovechemos para consagrarnos totalmente a Dios, para pedirle perdón, para pedirle que aumente nuestra débil fe y para que Él, yo quiero invitarte, entrega tu hogar a Dios en este momento. Entrega tu alma a Dios en este momento. Entrega a tus hijos, porque es lo que nos vamos a llevar al reino de los cielos. Quiere, al igual que yo, decirle a Dios: Señor, aumenta mi débil fe. Ayúdame a comprender cuán maravilloso tú eres, cuán misericordioso tú eres, porque nada pasa sin que Él nos lo permita. Y esto no está peor de lo que está, porque Él en su misericordia está esperando para que el pueblo despertemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a orar para decirle al Señor: ayúdanos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuán maravilloso tú eres, Señor. Porque las pruebas de cada día en nuestros hogares nos están preparando para la grande, Señor. Aquí está tu pueblo. Hay preguntas en muchas personas que si tú castigas, que si tú eres severo. Pero al leer tu palabra y leer el testimonio de Jesucristo, escucho y leo declaraciones como: Dios desea que todos sus hijos e hijas seamos felices, obedientes y llenos de paz. Aún en este mundo rebelde, convulsionado, tu maravillosa misericordia y gracia está con nosotros. Pero muchas veces, Padre, por nuestros pecados, porque no entendemos algunas cosas, te ofendemos. Te ruego por tu Santo Espíritu que trabaje en nuestros corazones en esta semana y que vayamos a esos libros, Señor, donde hay suficiente instrucción para que evitemos la gran crisis que está al frente de nosotros. Sabemos que Jehová está al control de todas las cosas. Sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te ruego una bendición muy especial para cada uno de los que aquí estamos, Señor. Aumenta nuestra débil fe, llénanos de tu Santo Espíritu, y quiero aprovechar para orar por nuestros hijos, esos niños que tú nos diste, Padre, y que tú nos has encomendado de llevarlos de regreso al redil. Quiero rogar por cada hermano de esta iglesia también, para que Satanás o Dios no nos engañe más, porque no es posible que haya conflictos en la niña de tus ojos. Ayúdanos a darnos cuenta que somos hermanos. Ayúdanos a tener el valor de humillarnos y, si he ofendido a un hermano, ir y pedirle perdón. Y que juntos oremos. Porque, Padre bendito, el tiempo se está terminando y el tiempo de gracia se va a cerrar muy pronto. Y para esos días nosotros necesitamos estar sellados, donde vamos a tener el mismo carácter de Cristo Jesús. Ruego de una manera especial por Dania, Señor. Guíala. Tú nos levantaste, Señor, y te suplicamos que tú la guíes hasta el reino de los cielos, Padre. Te ruego por cada amigo que nos visitó en esta hora, por cada dirigente, porque sin ti no somos absolutamente nada. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias, porque Jehová es grande en misericordia y en verdad. Bendito y alabado sea tu nombre. Ven pronto y llévanos contigo. Te lo pedimos humildemente en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.